Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Esta es una emisión más de su programa Sin Línea. Recuerde usted que estamos transmitiendo absolutamente en vivo a través de la página de Facebook de Península al Día y, por supuesto, dentro de nuestro portal www.peninsulaaldía.com. Allí puede usted entrar en contacto con nosotros y, por supuesto, bueno, pues seguir esta transmisión, una transmisión especial, por cierto. Vamos a hacer un pequeño recuento previo a lo que será, bueno, pues una cita con la historia. Y no es solamente mi opinión, es la opinión de muchísimos analistas y ciudadanos. Es una de las elecciones, si no es que la elección más importante de los últimos 40 o 50 años. Y vamos a ir analizando también a qué se debe esta importancia que denota la elección. Y que, por cierto, estamos a escasas 36 horas, si mis cálculos no me fallan, 36 horas para que estemos listos para esta cita con la historia, esta cita para para asistir a las urnas y emitir nuestro voto, una cuestión realmente importante. Y bueno, ¿en qué circunstancias estamos a punto de llegar? Que, por cierto, a partir de las 12 de la noche pues hay ley seca, ya no puede usted comprar alcohol o ingerirlo. Entonces, bueno, por eso es que se cierran los espacios para poder adquirir alcohol. Y entonces, bueno, a partir de esto, pues hay que hacernos responsables, que esta parte de la veda electoral que también se ha decretado, pues tiene que ver con el hecho de que estemos con nosotros mismos en silencio, tratando de analizar por quién vamos a emitir nuestro voto y pues hacer un razonamiento lo suficientemente responsable para que le demos mejores resultados a este país, un país completamente convulso, un país con muchísimos problemas a partir del cierre de esta administración y que, bueno, por supuesto es que por ello denota tanta importancia esta elección. Bien, entonces decíamos, ¿en qué circunstancias? Bueno, pues en un Cancún, por lo menos vamos a hacer un análisis de las ciudades más importantes de este estado, pero pues en lo que corresponde a la ciudad de Cancún, pues con muchísimos problemas. Tenemos la falta de la recolección de los residuos sólidos urbanos o basura. Ya tiene varios días que los camiones no pasan. Si en esta supermanzana, que es la supermanzana 45, no ha pasado el camión recolector, bueno, pues imagínese usted, o más bien no hace falta que le diga yo, imagínese, pues usted lo vive cotidianamente. Por supuesto que en las regiones de más de 2 dígitos, en las regiones de 3 dígitos, pues el problema de la recolección es aún más grave. Y digo, si de por sí es grave, porque pues se hace de manera irregular, de manera deficiente, de manera muy sucia, de manera completamente desarreglada. Bueno, pues si aparte el camión además no pasa, bueno, pues los resultados, pues basta con que salgamos a la puerta de nuestra casa para ver cuál es la situación con respecto a la recolección de los residuos sólidos urbanos. Pero no solo esto, tenemos también muchísimos problemas. Déjeme comentarle que este me parece un asunto bastante importante. ¿Qué tenemos? Bueno, pues que resulta que por lo menos en esta supermanzana, y entiendo que en varias supermanzanas más, medio Cancún estuvo sin luz durante muchísimas horas. Quiero comentarle la experiencia personal. Aquí en la supermanzana 45, a partir aproximadamente de las 2 de la mañana nos quedamos sin energía eléctrica en verano, con las temperaturas tan altas que se registran en estas fechas. A las 2 de la mañana nos quedamos sin luz y por ahí de las 4 de la tarde es que volvimos a tener el servicio de energía eléctrica. Y vuelvo a decir, no solamente fue esta supermanzana, fueron varias más. Y no solamente la ciudad de Cancún, la ciudad de Chetumal también tiene problemas graves con el corte de energía eléctrica. Todo esto es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, o diríamos que le agradecemos a la Comisión Federal de Electricidad sus eminentes esfuerzos porque nos quedemos sin luz, sin energía eléctrica, pero además en un momento tan importante como lo es, insisto, a 36 horas de que comience el proceso electoral, tanto federal como local. Y esto tiene mucho que analizar porque resultado precisamente de estos apagones, pues el día de hoy la gente del Instituto Electoral de Quintana Roo, lo tenemos ahí en nuestro portal de Península al Día, pues resulta que se cayó la página del IECRO
Y se cayó la página del YECRO, ¿por qué? Pues porque se quedaron sin energía eléctrica, ¿no? Entonces, cuando los medios de comunicación quisimos acceder a consultar la información, tradicionalmente lo que se hace es que cuando abrimos este portal del YECRO, lo que tenemos es el reloj con la cuenta regresiva, y pues resulta que ni el reloj, ni nada, ni los logotipos, ni absolutamente nada, sino simple y sencillamente un aviso de que la página no está en servicio. Esto es, se cae el sistema. Y mire usted, porque la importancia de que sucedan este tipo de cosas es que pues esto se presta a la suspicacia, ¿no? Recordemos en el año de 1988, cuando el megafraude que se hizo en la elección federal, cuando resultó triunfador, y lo pongo entre comillas, históricamente ya se han revisado todos estos asuntos, ya no decimos presuntamente, hubo un megafraude electoral en 1988, cuando contendían el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el señor Carlos Salinas de Gortari. Pues resulta que le dan el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y bueno, en medio de un hartazgo y de una molestia terrible por parte de la ciudadanía, y bueno, pues entre otras cosas se responsabilizó a que se habría caído precisamente el sistema. Entonces, estas cosas que ya sabemos un rato, pues imagínese usted si con pocas horas de anticipación se nos está cayendo el sistema de energía eléctrica, y resultado de esto se nos cae la página, y por supuesto la página del PREP, que además es fundamental la página del PREP, porque es a través de la cual vamos a obtener información de primera mano, y por supuesto los primeros resultados, las primeras tendencias que se dan a partir del registro de este programa de resultados electorales previos, o el programa de resultados electorales previos, que es la contabilización que se hace de las actas. Usted puede notar, si se acerca a cualquier sede, ya sea tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral de Quintana Roo, llegan los paquetes perfectamente sellados, pero en la parte de afuera va el acta, donde reporta la contabilización de los votos, esa contabilidad que se hizo, por supuesto, en presencia de los interesados, los representantes de partidos políticos, los observadores electorales y algunos ciudadanos que están al pendiente en la parte de afuera, donde se coloca una sábana con estos resultados, que fueron los votos que se contaron ahí mismo en la casilla, y que bueno, se integran en este paquete electoral que lleva una hoja pegada en la parte de afuera, y que vienen estos resultados, precisamente los resultados preliminares, que son los que se van a contabilizar por paquetes y que se reflejan en este programa previo de contabilización de los votos. Y entonces imagínese usted si de repente resulta que bueno, pues se fue la luz, y entonces no es responsabilidad del órgano electoral, porque fue responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues emitirá algún comunicado. Esto no nos puede pasar, y a mí me parece, digo, salvo su mejor opinión, que sería importante que ejerzamos la presión suficiente para que pues tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral de Quintana Roo, en todas las sedes, porque recuerde usted que hay consejos municipales, consejos distritales, y por supuesto los consejos de los distritos electorales federales, pues en donde debieran de habilitar suficientes plantas de energía eléctrica para que no haya pretextos de que resulta que se fue la luz y entonces pues no podemos contar los votos a oscuras, ¿no? Bueno, ese fue un chiste mal contado, pero bueno, me parece que es válido en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que prever todas estas situaciones. Hacemos un llamado, por supuesto, desde este programa a la autoridad electoral, para que si ya tuvimos un problema como este, bueno, pues nos aseguremos de que este no sea un pretexto para que la contabilización o el proceso electoral tenga que sufrir desperfectos. Acuérdense ustedes que la emisión de los resultados no solamente es que los estemos consultando los propios quintanarroenses desde nuestra propia tierra, en nuestras propias ciudades, a través de esta página electrónica del Instituto Electoral de Quintana Roo o del Instituto Nacional Electoral. Recuerde usted que esta elección es tan trascendente y tan importante que en otros países también se le da seguimiento, y es por supuesto a través de las páginas electrónicas a donde le vamos a poder dar este seguimiento. El hecho de que se caiga porque resulta que no hay luz, bueno, sería un acto vergonzante. De hecho, lo es, discúlpeme, pero pues es muy vergonzante
que de pronto nos salgan con que, ups, se cayó el sistema y esto es porque nos quedamos sin luz. Me parece patético, ¿no? Entonces, bueno, habría que poner el dedo en el renglón, hacer los llamados suficientes, exhaustivos, para que esto no nos vuelva a suceder. No se nos puede caer el sistema. Pero bueno, más allá de esto, mire usted, llegamos a este plazo de las 36 horas que estamos comentando, la parte en donde usted tiene que razonar su voto. Por supuesto estamos en medio electoral y esto quiere decir que no vamos a relacionar a candidatos y partidos políticos que los postulan, y mucho menos decir, bueno, pues me parece que esta opción sería mejor que esta otra, porque entonces estaríamos cometiendo un delito electoral. Y eso no lo vamos a hacer, somos un portal lo suficientemente responsable como para caer en este tipo de eventos que no se tienen que generar. Entonces, pero lo que sí es importante analizar es, mire usted, esta elección, hasta el momento, ¿cree usted que la elección inició hace pues aproximadamente un año, un poco menos de un año? Sí, me parece que fue en el mes de diciembre que oficialmente inicia el proceso electoral. Y esto tiene que ver no solamente con las campañas político-electorales, tiene que ver, insisto, con todo el proceso, que es lo que tienen que hacer cada una de las autoridades electorales, lo que tienen que hacer los partidos políticos, el registro de los candidatos, todo esto que se viene generando desde el mes de diciembre. A partir de entonces comienza el proceso electoral. Y justamente una parte importante es donde para la promoción del voto. ¿En qué momento termina el proceso electoral? Cuando ya se sustanciaron todas las inconformidades que pudieran generarse de los resultados electorales. Una vez que se entregan las constancias de mayoría, ahí es cuando termina el proceso electoral. El proceso electoral no termina el próximo domingo. De hecho, la atención la tenemos que centrar no solamente en cuidar que nuestro voto sea bien contado y que las casillas funcionen como deben funcionar, que abran a tiempo, que tengan el material suficiente, que no haya gente haciendo delitos electorales, ejerciendo delitos electorales. Es muy importante que usted participe en la ansiedad del proceso electoral, pero no termina ahí. El proceso termina hasta que se califica y se entregan las constancias de mayoría a cada uno de los triunfadores en este proceso electoral. Pero le comento todo esto por lo siguiente: son las diferentes etapas de este proceso electoral, y lo que podemos ver del mes de diciembre a la fecha, que son un poco más de 6 meses, lo que podemos advertir es que este proceso electoral, cuando menos en Quintana Roo, y por supuesto en todo el país, pero centrémonos en el análisis del estado de Quintana Roo, es un proceso sin precedentes. Quiero que lo advertamos, porque además de la violencia hacia algunos candidatos, y desafortunadamente tenemos pues algunos muertos, si bien se dijo que alguna de estas muertes pues no habría sido resultado de sus preferencias electorales o de haber sido candidatos, también se ha generado violencia, han golpeado a diferentes candidatos electorales. Pero no solamente esto, también es muy violenta la confrontación que hay entre personajes políticos, con acusaciones que, si bien algunas están bien fundamentadas, algunas otras han llegado a extremos, quiero decirle, pues que rayan ya en la vida personal, y yo creo que ahí no se vale. Tendríamos que hacer un análisis de todo esto. Pero todas estas cuestiones sirven para que usted tome una decisión más adecuada respecto de por quién va usted a votar, específicamente por eso. Y mire usted, lo que no puede dejar pasar de lado son todos estos señalamientos que se han hecho, cuando menos en portales como Península al Día. No somos los únicos, hay portales y periódicos lo suficientemente responsables que cuando hacen algún señalamiento que se hace incluso en contra de algunos candidatos, pues ahí va la documentación que fortalece, ocupamos el término presunto, responsable de actos de corrupción o cualquier cosa que se haya presentado, y se presentan las pruebas, se hacen investigaciones exhaustivas para poder presentar a usted finalmente la denuncia que se hace en contra de uno o varios candidatos. Pero además de esto, viene otra parte muy importante, y es: conocemos a nuestra gente, somos quintanarroenses, muchos de nosotros tenemos ya muchos años viviendo en este estado, conocemos a la gente y de pronto sabemos de qué pie cojean, si tienen antecedentes por haber
hecho actos de corrupción, por haber cometido actos de corrupción. Sabemos si se han prestado para esta comisión de actos de corrupción, si han sido delincuentes electorales, por ejemplo, que la palabra delincuente, que es, sí es un calificativo, pero también una forma de fincarle responsabilidad a las personas. Un delincuente electoral es tan cuestionable como un delincuente que se vive ejecutando personas en la calle. No dejan de ser delincuentes, son delincuentes, de cuello blanco o no, con buenas ropas o no, no dejan de serlo. Entonces, todos esos antecedentes, lo que sí sería interesante es que haga usted un análisis respecto de cuántas personas de estas se hicieron candidatos precisamente para evadirse de la acción de la justicia. No voy a mencionar nombres, usted tiene todos los elementos, porque estos elementos se los hemos estado brindando los diferentes medios de comunicación. A través de personas que han hecho denuncias valientes para decir, hey, momento, recuerden ustedes que en su momento se cometió este acto de corrupción, se cometió este acto delictivo, fueron incluso en su momento funcionarios. Recuerde usted que también hay muchos que pretenden reelegirse este domingo y que están involucrados en escándalos, cuando menos en presuntos actos de corrupción que en su momento la autoridad tendría que atender. Pero ¿qué pasa? Mire usted, tenemos ya varias elecciones en donde los partidos políticos y sus candidatos nos han venido prometiendo que por fin van a acabar con la figura primero de los candidatos plurinominales, que es la aberración más grande que existe en este país, porque es un candidato que no tiene la necesidad de hacer campaña, que no tiene la necesidad de acudir con la gente y pedirle su voto, simple y sencillamente tiene que ver con qué lugar le dieron para ser candidato plurinominal. Le explico rápidamente. Por ejemplo, aquí estamos en la tercera circunscripción plurinominal, si no mal recuerdo. La sede de esta circunscripción plurinominal está en Jalapa, Veracruz, y entonces abarca varios estados: el estado de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, y me parece que Oaxaca. Son varios estados del sur-sureste que están integrados en esta circunscripción. Los partidos políticos, cuando se trata de elecciones federales, sobre todo senadores y diputados federales, como es el caso de esta elección, lo que hacen es una lista por circunscripción plurinominal, en donde comienzan del primero al X número o al N número, es más correcto, y entonces van determinando quiénes ocupan el lugar en esas listas. Y puede ser que mi primer lugar sea un candidato de Quintana Roo, y el segundo lugar lo ocupe un candidato de Veracruz, y el tercer lugar lo ocupe un candidato de algún otro estado, de Yucatán, por ejemplo. Y entonces, con base en los resultados electorales, es que se van llenando estas listas. Entonces, digamos que, por decir algo, un partido político obtuvo un porcentaje X, eso corresponde, X es igual a 5 candidatos plurinominales, por ejemplo. Entonces, se toma esa lista y del 1 al 5 van a entrar. Esa es una forma, porque también está este asunto de la primera minoría, pues es una cuestión un poco más complicada que en su momento pues sí lo vamos a explicar, lo tenemos que explicar. Pero en el caso de los plurinominales, de estas listas plurinominales, bueno, pues el caso es así, y entonces entran del 1 al 5. En el caso de algunos senadores en el estado de Quintana Roo, pues tienen una postura o una posición tan cómoda en esta lista que en verdad no tenían que hacer ni siquiera campaña, solamente aparecen en los actos públicos, se pelean, pues ya lo vieron, sucedió en algún evento importante, ¿no? Aquí en la ciudad de Cancún, donde los candidatos pues se peleaban y se arrebataban el micrófono. A ese grado de vulgaridad hemos llegado. A ese grado de vulgaridad han llegado nuestros candidatos. Bueno, y eso de nuestros candidatos es un decir. Los candidatos de los partidos políticos llegan a ese extremo de estarse arrebatando el micrófono en presencia de muchísima gente que va pues a apoyarlos, ¿no? Para decirles, bueno, pues cuentas con mi voto. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo en este momento, y es importante decirlo. Haga usted un recuento, revise usted las notas periodísticas. Claro, una cosa son las notas periodísticas fundadas y motivadas, por supuesto, aquellas que tienen el dato de que, bueno, autoridad correspondiente, en este caso la PGR, por ponerle un ejemplo, ¿no? Está investigando al candidato fulanito de tal porque tiene señalamientos, pues porque está involucrado con la delincuencia organizada, entonces presuntamente es responsable de estos y estos delitos. Si usted hace una suma
de todos los candidatos que han sido señalados durante este proceso electoral, la verdad es que se va a llevar una muy desagradable sorpresa. Son muchas las personas que tienen estos antecedentes y que en este momento están siendo investigados por autoridades, sobre todo autoridades federales, la PGR, por ejemplo, ¿no? Específicamente. O en algunos otros casos, la propia autoridad electoral está investigando a algunos de estos candidatos por delitos electorales. Esto es muy grave. ¿Y qué quiere decir entonces? Que los delincuentes en este momento se están convirtiendo en candidatos para continuar con un aspecto que es fundamental y que se llama impunidad. Esa es una cuestión que nosotros no podemos permitir. No podemos llevar al poder a personas que van a seguir impunes, que están buscando el poder para continuar con esta impunidad a la que están acostumbrados, estarle pagando dinero o haciendo favores políticos o económicos a algunas personas para que los tengan, que sigan beneficiándose de todo el sufrimiento y de todo el daño que nos están generando como ciudadanos, no solamente como ciudadanos, sino como destino turístico, porque por supuesto toda esta violencia y toda esta delincuencia nos está pegando al grado de que ya hay turistas afectados por este tipo de delincuentes que están, quiero ser muy puntual con esto, impunes. Mire usted, uno de los eventos más graves de los que yo me he venido enterando, por supuesto a través de, del trabajo periodístico, estos asaltos que están haciendo a los camiones del ADO, que su destino o su origen es Playa del Carmen, que es terrible, y que han tenido que intervenir las representaciones de diversos países que tienen representación en Quintana Roo, han tenido que intervenir para que la autoridad haga algo al respecto. Esto es muy grave. Muy grave. Mire usted, en las últimas fechas, tanto quiero insistir en el ejemplo de lo que hizo en su momento el señor presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, y la señora presidenta municipal con licencia ahora, que además es candidata nuevamente para la reelección, Cristina Torres. En alguna entrevista por separado, ambos dijeron de que se preocupan, déjenlos que se maten entre ellos, los delincuentes se matan entre ellos, no se meten con los ciudadanos. Y mire usted lo que está pasando ahora. O sea, por supuesto que hay ciudadanos que están pagando las consecuencias y que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la delincuencia organizada. Y esto es porque, pues a final de cuentas, la autoridad que tenemos, la autoridad que elegimos, decidió hacer un pacto con esta gente que se dedica a la delincuencia y que están impunes y que siguen en las calles y que nos siguen causando un terrible daño y generándonos un espantoso dolor como sociedad por toda esta violencia que estamos viviendo. Y esto, insisto, sí es responsabilidad directa de la autoridad municipal. No vale que vengamos a decir, no, es que es la autoridad federal la que tiene que atender porque son delitos de carácter federal. No, señores, la prevención del delito es una exigencia para las autoridades municipales. Si en nuestro territorio, porque además, por más habitantes que podamos vivir en una misma ciudad, muchos de nosotros, un porcentaje muy alto de nosotros nos conocemos. Del resto de la gente que está llegando, pues también finalmente pues se relacionan porque se emplean aquí mismo. Entonces de alguna u otra forma tenemos conocimiento de la gente, pero también tenemos conocimiento de quién se dedica a hacer estas cosas. Si los dejamos que sigan trabajando impunemente en estarnos pues violentando, en estarnos quitando nuestras propiedades, en estar matando a nuestra gente, lo único que ocurre es que se está generando una imagen que por supuesto que está haciendo que otros países pongan estos warnings para que su gente tenga mucho cuidado cuando venga a la ciudad de Cancún o a la ciudad de Playa del Carmen o a cualquier otro destino. Entonces, si nosotros vamos a permitir con nuestro voto que otra serie de delincuentes o patrocinadores de la delincuencia vengan a ocupar el lugar de los administradores, pues por supuesto que el resultado pues va a seguir siendo el mismo. Tendremos los mismos índices de violencia, tendremos la misma cantidad de muertos en la calle. Es impresionante que se dediquen a dar un espectáculo tan dantesco y tan horrendo
en las calles de Cancún. Esto tiene que cambiar. Y la única manera en la que podemos hacer que cambie, por supuesto, es en la forma pacífica y a través de las autoridades que vamos a elegir para que se encarguen de mejorar todas estas situaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, es importante que usted tome en cuenta que usted trabaje en una empresa donde le retienen los impuestos para que la empresa sea quien los reporte a la Secretaría de Hacienda. Usted está pagando impuestos. ¿Para qué sirven estos impuestos? Bueno, ojalá que pues, un porcentaje importante, cuando menos el 50%, se aplicara en hacer mejoras a nuestras calles, mejoras a los señalamientos, mejora a la seguridad pública. Desafortunadamente esto no ocurre, dados la cantidad tan impresionante de actos de corrupción, pero además se ocupa para pagarles los sueldos a todas estas personas que están en el Palacio Municipal. Hay que hacer un señalamiento importante, vuelvo a decir, no solamente es Cancún, Playa del Carmen, por supuesto Chetumal, por supuesto Cozumel, desde luego Tulum, donde también, bueno, la situación es muy grave, una impunidad increíble en el municipio también de Tulum, ¿no? Pero toda la zona norte, es más, todo el estado, ¿no? Con sus presidentes municipales, hay muchos cuestionamientos que hacer al respecto. Pero le comentaba, finalmente, usted paga impuestos hasta cuando va a comprar una bolsa de sabritas, desafortunadamente. Es muy triste ver que para lo único que nos alcanza nuestro salario, y yo lo he visto, es para que la gente que menos ingresos tiene salga a desayunar a un Oxxo y su desayuno tengan que ser unos fritos, unos churrumais, algo que por supuesto es muy dañino y muy agresivo con el estómago, y encima una Coca-Cola, ¿no? Pero no es porque tengan una mala educación o porque no sepan alimentarse, es porque es para lo único que les alcanza. Y aún así están pagando impuestos, y estos impuestos sirven para pagar los sueldos de estas personas. Tenemos que quitarnos de encima esta increíble tendencia a tratar al funcionario público como si fuera un rey. El señor presidente municipal, y casi nos ponemos de rodillas cuando un presidente municipal se acerca hacia donde estamos los simples mortales. Oiga, no, usted está pagando un sueldo y usted merece todo el respeto del mundo por ese sueldo que está pagando. Si en la casa del presidente municipal comen, es porque usted está pagando impuestos. Las cosas tienen que cambiar radicalmente. Tenemos que ver que ellos respondan como empleados de nosotros. No es al revés, señores. No es si quiero, si tengo la voluntad, si te miro por encima del hombro, porque resulta que es su empleado. He ahí donde radica la importancia de esta elección. Si usted considera que la persona por la que decidió votar no va a responder de esta manera, y va a seguir siendo el reyesuelo o la reyesuela o el artículo indeterminado reyesuelo de la ciudad, pues tenga usted mucho cuidado con quién va a elegir. ¿Por qué? Pues porque las cosas van a seguir igual o incluso pueden empeorar. Ya vio usted cómo están los baches en la ciudad en la que usted vive, y vuelvo a decir, no es solamente el caso de Cancún. Ya vio usted cómo está el sistema de señalización, los semáforos. Ya vio usted cómo están los cruces para los escolares, las escuelas. Todas estas cosas tienen que ver con la administración pública municipal, con la administración pública estatal, con la administración pública federal, por supuesto. Recuerde usted que esta elección también tiene que ver con el presidente de la República, los senadores y los diputados. Tanto senadores como diputados son integrantes del Congreso de la Unión, es la gente que legisla para que las cosas pues tuvieran que ir mejor en este país. Hay que ver bien por quién va a votar, ahí radica la diferencia. Esto de que hay que votar 4 de 4 por el mismo partido, este es un asunto que hace muchísimos años, permítame decírselo, se acabó. El voto diferenciado, el voto distinto, hace ya muchas elecciones que se está manejando. ¿Por qué? Porque es importante, es necesario, y sobre todo porque las personas están trascendiendo a los partidos políticos. Ya no se trata de es que fulanito es de tal o cual partido, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es cómo nos va a responder fulanito de tal que nosotros estamos postulando para que, o bueno, que a través del partido político pues estamos postulando para que llegue a ser nuestro representante popular o
el encargado de las políticas, en este caso municipales. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Quien responde a los intereses de un partido político ya tiene casados demasiados compromisos. Habría que ver de qué manera nos garantiza este candidato que esto no ocurra, que los primeros beneficiados no sean los dueños de los partidos políticos, que desafortunadamente, bueno, pues ahora resulta que tienen dueños. Vamos a leer algunos comentarios. Yo hago la invitación para quienes nos estén acompañando, para que compartan el link de nuestra transmisión, de manera que podamos tener una charla con más personas, que finalmente me alegra mucho este ejercicio que se da, sobre todo con nuestros programas, nuestro programa Sin Línea, que a posteriori también es compartido el número de, bueno, se comparte el link y sube muchísimo la cantidad orgánica de personas que nos están viendo. ¿Qué quiere decir orgánica? Nosotros no compramos publicidad, precisamente porque nos interesa mucho ver cómo se da el crecimiento respecto de las personas que nos están viendo. Y entonces, bueno, pues a mí me da mucho orgullo, porque hace mucho tiempo que no tenía contacto con él. Manuel González Iglesias, oye, qué padre que estés en contacto con nosotros, y nos dice: buenas noches, ¿por qué hay que salir a votar si de todas maneras se roban la elección? Ya se sabe quiénes van a ganar. Mi estimado Manuel, pues de eso se trata, de que no se roben la elección. Mire usted, esta pregunta que nos plantea Manuel González Iglesias es muy importante. Le quiero decir por qué. En principio, porque si bien es cierto que pues, tenemos más de 80 años con un sistema que pues hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y que efectivamente, ¿a qué estamos acostumbrados? Bueno, pues a que este viejo sistema esté acostumbrado a hacer que voten los muertos, por ejemplo, que voten, bueno, personas inexistentes. Es más, que migrantes ilegales que entran de forma ilegal al país les consiguen una credencial de elector falsa, pero ellos de todas maneras votan y ven que estén presentes en la lista nominal. De ahí que radica tanto la importancia en que usted ejerza su derecho a votar, su derecho y su obligación, además obligación cívica a votar. ¿Por qué? Porque además, si usted no acude a votar y resulta que el mapache o ingeniero electoral o delincuente, ¿no?, electoral sabe o tiene la certeza de que usted no va a acudir a votar, bueno, pues entonces usted de todas maneras va a aparecer en el registro de votantes como que estuvo allí y votó justamente por ellos, ¿no? Y esto es de lo que no se trata. No podemos permitir que otras personas sigan tomando decisiones por nosotros. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces no se ha encontrado usted con que, pues por supuesto ve, porque usted revisa el padrón electoral, ¿no?, la lista nominal, y pues por supuesto que ahí van a estar todos sus familiares, ¿verdad? Porque pues es por el apellido, y de repente se va a encontrar con que el abuelo, hace ya más de 20 o 30 años falleció, está ahí marcado en el padrón electoral, y además con una palomita de que ya votó. Ese es el tipo de fraudes al que hemos estado acostumbrados en México. No podemos permitir que esto ocurra. ¿Y por qué no podemos permitir que esto ocurra? Porque el hartazgo lleva muchas cosas, y es preferible hacer los cambios de la manera más pacífica posible. Por eso es que llamamos al voto. Por eso es que tanto medios de comunicación como funcionarios públicos y como toda la gente que está relacionada con esto, tenemos la obligación de pedirle a usted: por favor, salga a votar. Por favor, salga a ejercer su derecho y su obligación ciudadana. Por favor, porque es preferible que pasemos por este tipo de problemas, que pasemos por este tipo de, bueno, pues a lo mejor enojos que nos pueda generar, pero que señalemos en su momento: el señor está cometiendo un delito electoral. Están los teléfonos de FEPADE, que seguramente a través de muchos medios de comunicación se están dando a conocer. Tenga usted presente, muy presente, el número de FEPADE, es un 01800. Usted se puede parar en cualquier teléfono público, marcar el número 01800, comunicarse directamente con la FEPADE, y si tiene usted algunos elementos más para ofrecer, que pudieran ser fotografías, incluso grabaciones de audio que puede usted hacer a través de su propio teléfono celular, bueno, pues usted le hace un favor a la democracia, porque entonces hay que señalar a esas personas. Si son demasiados casos los que se presentan en una sola casilla, esa casilla se tiene que anular, porque quiere decir que entonces la han violentado tanto que, por supuesto, el resultado va a favorecer
a quien por supuesto nosotros no quisimos favorecer, a quien no le quisimos dar nuestro voto y que se quiere imponer por la fuerza. Yo le pregunto a usted, y te pregunto a ti, mi estimado Manuel, ¿por qué darle el gusto a esa gentuza, a esos delincuentes, de que nos impongan a sus candidatos? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia de que nosotros tengamos que permitir que gentuza, porque además, disculpen usted, no se me ocurre otro término? Hace unos pocos días estuve en una pizzería que está aquí muy cerca, muy cerca, en la Supermanzana, me parece que es la 46 o la 48. Llegué a esta pizzería, pues por supuesto, a comprar una pizza. Íbamos a cenar en su casa, en la casa de todos ustedes. Y cuando me acerco al mostrador a pedir mi pizza, pues me encuentro con un tipejo que, por cierto, si usted lo ve, denúncielo. Es una persona que utiliza la cabeza a rapa, completamente rapado. Pues más o menos de 1,70, 1,72 cuando mucho. Es lo que mide, es la estatura que tiene este tipejo. Y en la mano llevaba pues un artero así de credenciales de lector. No permita usted que le pasen estas cosas. Algo muy importante, ¿de dónde sacó todas estas credenciales de lector? Por supuesto que no, pues no son suyas, ¿verdad? Y no hay ciudadano que tenga el derecho o la facultad, y mucho menos una persona de un partido político, que pueda tener en la mano credenciales de lector. Ese es un delito. Por supuesto que cuando comencé a marcar a la FEPADE, pues el tipo salió corriendo, disparado de la pizzería, ¿verdad? Que estaba festejando con sus cuates la cantidad de credenciales que traía en la mano. Presuntamente, ¿qué estaba haciendo este tipo? Comprando las credenciales. Y yo le quiero preguntar, con todo el respeto del mundo, usted es libre de hacer lo que le dé la gana, pero usted dígame, ¿cuánto le pueden dar por su credencial de lector? ¿500 pesos? ¿1000 pesos? Y eso ya es mucho dinero, no le dan, si acaso, 1000 pesos. ¿Qué va a hacer con esos 1000 pesos? Disculpe usted. Porque ni siquiera una comida decente en un restaurante decente, discúlpeme. O sea, para que coman 2 o 3 personas necesitamos mucho más de 1000 pesos. En un restaurante, bueno, pues más o menos, pues, que se pueda apreciar de algún lujo, ¿no? En una fonda, bueno, pues a lo mejor comemos toda la familia con 1000 pesos, y por supuesto que es honorable, y que qué bueno que existan fondas, porque además cocinan riquísimo. Vemos la familia completa y ya, hacemos una sola comida con 1000 pesos. O, en el caso extremo, y que esto ocurre, y es muy común que ocurra, y qué desafortunado que así sea, con 1000 pesos le alcanza a usted para comprar ¿cuántas cervezas? ¿Sabe usted la cuenta? Usted sabe cuánto valen las cervezas. ¿Cuántas cervezas puede comprar? ¿Cuánto tiempo le va a durar el gusto de tener muchas cervezas en casa? ¿3 días? Y la cruda, oiga, aquí está el problema. Porque ya no es, te voy a comprar tu voto y acude a votar y voy a confiar en que vas a votar por mi candidato. No, es entrégame tu credencial de elector. Y ese es un delito. Y usted está fomentando el delito. Cuando nosotros pasamos por la calle y desafortunadamente nos toca ver que en la banqueta pues hay una persona debatiéndose entre la vida y la muerte, o de plano ya está muerto y está lleno de balas, ¿de quién es la responsabilidad, oiga? De la gente que vende su voto. Porque nosotros llevamos a los gobernantes, y esos gobernantes fomentan lo que está pasando. En el municipio de Benito Juárez, por supuesto que se está fomentando, porque le estamos permitiendo a un grupito de hijos de nadie que estén tomando el poder por su propia mano, y que nos lo estén imponiendo con muchísima violencia, con asesinatos todos los días. Hemos rebasado la cantidad de muertos que se generaron durante todo el año pasado. Hace casi un mes que hemos rebasado la cantidad de muertos que hubo el año pasado. Hemos rebasado esa cantidad. Y vuelvo a decir, muchos de ellos ni siquiera tenían nada que ver con la delincuencia organizada. No eran delincuentes matándose entre ellos. Eran personas como usted y como yo, gente trabajadora o gente que salía de su casa y que resulta que fueron víctimas de estas personas que caminar libremente por el ayuntamiento, por el municipio, disculpen usted, de Benito Juárez, portando un arma, un AK-47, un cuerno de chivo, una R-15,
que en verdad no sabemos lo que está pasando en nuestro municipio, eso es una mentira. Existe el trabajo de inteligencia. Aquí hay militares haciendo trabajo de inteligencia, aquí hay Policía Federal haciendo trabajo de inteligencia. ¿Usted cree que realmente no le pasan este reporte al presidente municipal? Esto es lo que tenemos que evitar. Y cuando esté usted tomando la primer cerveza que pagó con el dinero resultado de la credencial que usted vendió, póngase usted a reflexionar en ello. Póngase usted a reflexionar en qué tipo de municipio es en el que le gustaría vivir y en cuál es en el que realmente está usted viviendo resultado de una elección o resultado de que haya usted vendido su credencial de elector. No solamente está vendiendo su dignidad, está vendiendo muchas vidas humanas. Piénselo en verdad. Por favor, piénselo de aquí a 38 horas. Estamos ya por llegar a la recta final del programa. Yo pues sí quiero ofrecer una disculpa porque, bueno, íbamos a ver más de un analista en esta mesa. Es terrible este asunto del monólogo. Sin embargo, quisiera yo llegar a abarcar la mayor cantidad de puntos respecto de la importancia que tiene esta elección. No podemos hacer ya más promoción. Por supuesto que aún nosotros como comunicadores o comunicólogos, la diferencia únicamente es quién es profesional o quién es profesionista o quién casi es profesional. Bueno, pero una de nuestras obligaciones es ser objetivo, pero por supuesto que somos ciudadanos, puesto que nos damos cuenta de las cosas, a veces de la manera más cruda, porque tenemos el contacto directo con la información que se está generando, pero aún así tenemos la obligación de ser, por supuesto, objetivos. Pero dentro de esta objetividad no dejamos de ser ciudadanos, no perdemos la característica de ser ciudadanos. Y por supuesto que tenemos una opinión y por supuesto que tenemos pensado por quién vamos a votar. Y tenemos que ser los comunicadores los primeros en asistir, en formar la fila para ejercer nuestro derecho y nuestra obligación al voto. En verdad, yo espero que, pues pasado el lunes, nos sentemos a analizar los resultados y pues nos encontremos con que en verdad estamos ya viviendo en un México distinto, o por lo menos un México que pues promete ser distinto, porque quien logró la ventaja pues es una persona un poquito más pensante, una persona que no nos va a agredir comprando aviones que cuestan miles de millones de dólares, que no nos va a agredir comprando helicópteros para su uso personal o aviones privados, como ocurrió aquí en el estado de Quintana Roo, con unas cuentas impresionantes para el erario público, que no nos va a agredir haciendo cosas que nos ofenden, como por ejemplo el escándalo de la Casa Blanca, ¿no? Que es de la pareja presidencial, que no nos van a agredir sintiéndose los reyes cuando resulta que la monarquía en este país, cuando pues llegó a imponerse, los mismos mexicanos, aún aquellos que llegaron del continente europeo para asentarse en este territorio tan maravilloso como es México, aún ellos se rebelaron en contra de la existencia o de mantener a un rey, y hemos venido peleando por la democracia desde hace ya muchos siglos, y lo tenemos que lograr. Este país no admite y no soporta a un reyesuelo más, aún cuando su capacidad intelectual es tan deplorable como la del señor Enrique Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, que de él sí puedo hablar. No hay ningún problema con respecto de la tendencia político-electoral, pero sí es importante hacer los señalamientos, ¿no? Aviones que no tienen ni la Fuerza Aérea Norteamericana para el transporte de su presidente. No estoy hablando de los aviones de combate, que por supuesto, pues aquí desafortunadamente todavía volamos en aeroplanos, ¿no? Mientras en otros países existen jets súper desarrollados para el combate. Aquí, pues con muchos problemas llegamos a tener aviones que se utilizaron en la Fuerza Aérea Norteamericana o en alguna otra Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea también inglesa, ¿no? Porque tenemos Harriers, por ejemplo, o en la Fuerza Aérea Francesa, que también tenemos algunos de estos aviones, pero que ya son muy viejos. Y sin embargo, tenemos uno de los aviones más modernos y más caros del mundo, ¿no? Que es un Boeing 777 Dreamliner. Fíjate, ¿tiene usted idea de lo que representa? Y además no es uno, son dos aviones presidenciales.
Así que si uno pues ya tiene muchas millas recorridas, pues entonces sacan el segundo, ¿no? O si en uno va a viajar, o viajaba el señor Enrique Peña Nieto y toda su comitiva, pues en el otro podía viajar su familia. Este es el tipo de cosas que en este país no podemos permitir que pasen. ¿Y sabe usted por qué? Porque a diferencia de ello, hay muchísima gente que tiene muchos problemas. Mire usted, la Secretaría de Hacienda, a quienes estamos en el régimen de simplificación, ¿cómo es? El régimen de incorporación fiscal, el RIF, cada mes nos están llegando correos electrónicos casi de amenazas de que ¿por qué no has hecho tu declaración mensual? ¿No? Oye, tienes ahí pendiente una facturas que igual en muchos casos, estoy seguro que a usted le ha pasado igual que a mí, facturas que ni siquiera hemos cobrado y que Hacienda ya nos está cobrando el impuesto que corresponde y que por cierto es mayor al 35 o 40%. Te pagamos una cantidad increíble. Y mientras tanto, allá hay empresas como Bimbo, como Cemex, como Telmex, como Telcel, que no pagan impuestos en este país. Pues ¿cómo no vamos a tener a varios de los hombres más ricos del mundo si no pagan impuestos? Pues que es fácil, ¿no? Pues así, digo, pues si al señor, ya sabemos quién, ¿no? El señor de los teléfonos, pues le regalaron una empresa paraestatal que además era, que funcionaba de una manera muy eficiente, que recaudaba lo que tenía que recaudar, era en verdad una mega empresa completamente mexicana y paraestatal como era Telmex, y de pronto pues se las dan de regalo, ¿no? A este señor, pues bueno, pues así quién no se va a hacer multimillonario de la noche a la mañana. No es el gran genio del corporativismo y de las empresas, no lo es. Es una persona a la que le entregaron el negocio, pues así cualquiera, ¿no? Y entonces, pero aparte tiene la facultad de no pagar impuestos, lo mismo que la gente de Bimbo, que la gente del Palacio de Hierro, ¿no? Y que además son dueños de las acereras y dueños de muchas cosas que se producen en este país. La gente de Cemex no pagan impuestos. ¿Por qué no tendría que pagar impuestos? ¿Por qué la persecución, casi el acoso tan terrible a los pequeños contribuyentes, quienes nos cuesta muchísimo trabajo, en verdad, ganarnos un peso, y que tenemos esta persecución de parte de la Secretaría de Hacienda? Todas esas cosas son las que tiene usted que pensar a solas. Deje usted de ser influenciado por todos estos, que además hay una guerra terrible en las redes sociales, ¿no? Donde nos dicen que si vamos a pasar a ser un país diferente, con un nombre diferente, porque resulta que existe la amenaza de usted realmente haga el análisis. Si no vota por una opción, entonces va a votar por otra opción. ¿Qué me ofrece esta opción y qué me ofrece la primera opción? ¿Cuál es el que realmente me parece, a mi criterio personal, quien realmente me va a ofrecer las mejores condiciones para que yo me desarrolle? El primer derecho al que tenemos todos los mexicanos es el derecho a tener una vida digna. Pregúntese usted, ¿en este momento tiene una vida digna? ¿El trabajo que usted desarrolla tiene un pago digno? ¿O está usted ganando con un criterio de salarios mínimos que pues en ninguna parte del mundo se paga tampoco por un salario mínimo? Todos los países, aún los países que están en vías de desarrollo, las personas que ganan el salario mínimo ganan 2, 3, 4, 5 veces más de lo que gana la gente que tiene un salario mínimo en este país. Piense usted, razónelo. Por eso vienen las propuestas, por eso fueron los debates, para que usted atienda a cuáles son las propuestas que están haciendo. No se vaya usted tampoco con estas promesas que no tienen ningún sentido, ¿no? Vamos a crear, estoy haciendo un ejemplo burdo, por supuesto, porque no me puedo pronunciar tampoco por ejemplos que ya se han dado y que usted entonces los va a ubicar de inmediato, pero no podemos decir que vamos a generar la industria minera en Cancún cuando resulta que pues, los mantos freáticos los tenemos aquí muy cerquita, ¿no? Entonces si pretendemos hacer una mina, pues vamos a perforar cenotes. O sea, ese tipo de cosas son las que usted tiene que cuidar y cuidar mucho. Cuando una persona no tiene idea de lo que le está proponiendo, pues ¿qué tipo de gobernante va a ser, oiga?
Estamos en todo nuestro derecho de hacer el señalamiento y de pensarlo, y pensarlo en verdad, a conciencia. No es mi linda cara, no es que hable más fuerte, no es que amenace, no es que me meta con el contrincante y lo amenace y le diga que... O sea, no, el asunto radica en las propuestas. ¿Qué propuestas me están haciendo? ¿Qué números manejan? ¿No? Porque también vienen esos datos equívocos, ¿no? Resulta que tenemos X cantidad de policías, no, pues resulta que son pues más o menos, o no sé, pero no tienes idea de lo que estás hablando. No tienes idea, pero sobre todo le voy a decir algo. Sería interesante saber si de los candidatos, me voy a referir específicamente al municipio de Benito Juárez, ¿cuántos de estos candidatos, yo creo que ninguno, o sea, ojo que me estoy adelantando, yo creo que ninguno se ha subido al camión a cualquier ruta, la ruta que a usted se le ocurra, a la tarde, con un calor endemoniado, en un camión que se está destartalando? Es un camión viejo, inservible, sucio, donde el operador pues tampoco tiene las condiciones que debiera tener, donde resulta que no se aplican los descuentos, donde resulta que además se está jugando carreritas porque la gente que son dueños de esos camiones se niegan rotundamente a operar de una manera más eficiente, de tal manera que le puedan ofrecer un salario fijo a su empleado y no tener que obligarlo a que esté corriendo en las calles, jugando carreritas y chocando con el primer vehículo con el que se tope. Así de grave es la responsabilidad. ¿Cuántos de estos candidatos se han subido a los camiones a las 2 de la tarde con el sol que nos está reventando, con una sensación térmica superior a los 45 grados, sin ventilación y además a reventar? O estas famosas combis, que es una vergüenza, que además lleven gente parada, o en Playa del Carmen. Los amigos que están en Playa del Carmen, que nos digan. Los camiones también terriblemente viejos, los camiones inservibles, las combis, una chatarra lamentable, ¿no? Pero además llevan a gente parada a las 2 de la tarde con 45 grados de sensación térmica. ¿Es justo? ¿Cuántos de estos candidatos estuvieron en el transporte público? ¿Cuántos de esos candidatos por lo menos que nos hubiesen platicado, me subí de incógnito al transporte público, me quité la playera de fulanito de tal, me vestí como cualquier ciudadano, como cualquier estudiante, como cualquier ama de casa, y me dio una combi? ¿Saben qué? Qué espantoso sistema de transporte tenemos. Ese es uno de nuestros primeros objetivos. ¿Por qué? Porque además le corresponde al ayuntamiento atender el problema del transporte público de ruta fija. ¿Cuántos de esos candidatos le comentaron a usted esto? Ninguno, que yo recuerde. Es ahí donde tiene que aparecer nuestro criterio. Es ahí donde nosotros tenemos que exigir. Y mire usted, viene esta parte de la reforma que se hizo a la ley de participación ciudadana. Viene esta nueva figura que se va a aplicar en los ayuntamientos y que los ayuntamientos tendrán la obligación de atender, y se llama la silla ciudadana. Para esto va a servir, para que se siente usted delante de los regidores, de los integrantes del cabildo, y les diga a usted: bueno, pues ninguno de ustedes viaja en transporte público. ¿Y sabe qué? Necesitamos, ¿qué es más? ¿Por qué no obligan ustedes? Vamos a hacer una visita sin avisar, sin medios de comunicación. Vamos a hacerlo ciudadanos y funcionarios públicos. Vamos a vestirnos como gente del pueblo y vamos a subirnos a un transporte público para que ustedes padezcan lo que padecemos nosotros todos los días, los congestionamientos. Es más, muchos, sobre todo su presidente municipal, el presidente municipal de todos ustedes, dice Broso, ay, me encanta esa frase, porque yo no voté por él. El señor Roberto Estrada Barba, que está acostumbrado a viajar en Suburban llena de guarros, ¿no?, de gente armada, y carros de escolta, y la gente de tránsito cerrando y bloqueando la circulación para todos lados, para que el niño pueda pasar tranquilamente en su Suburban, con clima, con toda la seguridad del mundo, y que, bueno, pues pase rapidísimo por avenidas que nosotros sabemos que en horas pico pues están terriblemente atascadas de tráfico, porque resulta que es un desorden. Trate usted de pasar por Plaza Las Américas a las 2 de la tarde. Trate usted de pasar a esa misma hora por la avenida Tulum a la altura del ADO. Es un estacionamiento terrible de camiones y combis. Todas las rutas de Cancún
pasan por los mismos lugares, Plaza Las Américas y el Palacio Municipal. Y hace muchísimos años, desde que estaba como presidente municipal, ¿quién, Chacho? O tal vez el siguiente, o tal vez, bueno, desde hace más de 10 años, 15 años, hemos venido advirtiendo como ciudadanos lo que está pasando con las vialidades y con el transporte público. ¿Y qué ha cambiado, oiga? ¿Sabe usted? Y la responsabilidad no solamente está en los presidentes municipales. La gente que conforma el cabildo, los señores regidores, que prefieren estirar la mano para que el presidente municipal les suelte fuertes cantidades de dinero para que voten. ¿Cuántos ejemplos de estos no conocemos? Y nosotros seguimos padeciendo exactamente los mismos problemas. En fin, vamos a dejar hasta aquí el monólogo y vamos a concluir. Mire usted, yo le invito a que razone su voto, a que haga un examen de conciencia. ¿Cuál es la ciudad en la que a mí me gustaría vivir? ¿Cuáles son las características de la ciudad en la que a mí me gustaría que vivieran mis hijos, mis nietos, mis sobrinos? ¿Cuál es el tipo de seguridad que debiera existir para que no se nos vayan los turistas? Para que esto no se convierta en otro Acapulco. Desafortunadamente creo que ya hasta lo rebasamos, Para que los feminicidios no rebasen al número de feminicidios que han existido históricamente en la ciudad de Juárez, precisamente, ¿no? En el estado de Chihuahua. Es importante hacer este análisis. ¿Está usted dispuesto? Somos un destino que única y exclusivamente vive de la prestación de servicios. Si se van los turistas de nuestra ciudad, se nos fue el trabajo, se nos fueron los recursos, no vamos a tener de qué vivir. Se lo estoy diciendo en serio, no es una exageración. Si huye el turismo, y mire que tiene muchas opciones, el turismo internacional, puede ir a Miami, puede ir a Cuba, que Cuba ahora pues, resulta que está teniendo muchas modificaciones para poder recibir gente. Se puede ir a cualquiera de las otras Antillas, ¿no? A cualquier parte del Mar Caribe. Se puede ir incluso a Honduras, ¿no? A nuestro vecino país, que está aquí muy cercano, colindante con el estado de Quintana Roo. En este momento se me acaba de ir el nombre, pero bueno, seguramente me acuerdo en unos segundos. Belice, que también tiene destinos increíbles, impresionantes, pero también tiene mucha violencia, ¿no? Pero en verdad, ¿se acuerda usted del 2009? Sobre todo este llamado para la gente que tiene viviendo aquí más de 10 años, por supuesto. Pero ¿se acuerda usted cómo nos fue en el 2009? Cuando los norteamericanos se rieron de nosotros y usaban playeras que decían que traían un cerdo así enorme con la bandera mexicana, y que en México y lo único que pude pescar fue la fiebre porcina, que después cambió de nombre y era la fiebre aviar, y que después cambió de nombre y era la fiebre H1N1, que no fue más que un pretexto para que la gente dejara de vacacionar en México y se fuera a vacacionar a Estados Unidos, porque tenían un problema económico gravísimo. Esta es una de las crisis económicas más graves en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerda usted cómo estaba la zona hotelera? ¿Se acuerda usted cuántos hoteles cerraron? ¿Se acuerda usted cómo lo obligaron a dejar de trabajar solidariamente? ¿Se acuerda usted de todo eso? Bueno, pues multiplíquelo por muchas veces, si nos volvemos a quedar sin turismo. Piense usted por quién vota. Piense usted si está dispuesto a que cualquier hijo de vecina, que además, le voy a decir, quienes pactan con el gobierno son aquellos que además se visten de lujo, con sus zapatos especiales, viven en la zona hotelera y practican el golf con el presidente municipal o con otros destacados funcionarios públicos que no funcionan, pero sí ganan del erario público. Y juegan golf juntos y se van juntos a fiestas. Y resulta que esa gente es la que nos tiene a la juventud envenenada con sus drogas, ¿no? A mucha gente adulta también, por supuesto, ¿no? Que nos tienen matando gente y violentando a la ciudad de Cancún. También juegan golf con el presidente municipal. Así que ojo por quién vota. Es importante. Vamos a cambiar. Todo puede cambiar. Recuerde usted, todo cambia. Y si cambia el color del cielo, y si cambia la temperatura, y si cambian muchas cosas, que yo cambie no es una sorpresa. Hay que cambiar, y hay que cambiar para bien.
Pase usted una muy buena noche, pase usted una excelente semana, por favor vaya a votar. Y un anuncio muy importante, el próximo domingo, a partir de las 7:30 de la mañana, nuestro portal www.peninsulaaldía.com estará enlazado con La Palabra del Caribe, con algunos otros portales y por supuesto con medios, pues me parece que algunos medios también impresos. Vamos a hacer un esfuerzo periodístico sin precedentes en Cancún para llevarle todos los detalles y pormenores de la elección, y vamos a abrir, yo quiero anunciarlo de una vez, vamos a abrir un número telefónico y una dirección electrónica y bueno, todos los medios que podamos abrir para estar recibiendo sus denuncias respecto de lo que esté pasando durante la elección. Recuerde usted, el domingo a partir de las 7:30 de la mañana, aquí a través de www.peninsulaaldía.com, a partir también de la página de La Palabra del Caribe y a partir de algunas otras páginas que en su momento ya les estaremos diciendo cuáles son, este esfuerzo periodístico con gente de renombre, como es el caso de nuestro amigo Pepe, que estará por supuesto con nosotros, el caso de Martín González Iglesias y de muchos otros periodistas muy serios, quienes le estaremos llevando los pormenores de esta elección 2018. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por compartir. Si le gustó a usted el programa y la reflexión, compártalo. Ahí está el link, es solamente cuestión de que usted lo copie y lo multiplique entre sus conocidos. Yo soy Carlos Calzado, le deseo el mejor de los éxitos y que sea usted muy feliz. Muchas gracias, buenas noches, gracias Jorge Anguiano allá en la producción, muchísimas gracias en la asistencia de producción a Anaí, muchas gracias a Irene, por acá nos está visitando Ceci, muchos saludos y por supuesto nos estamos viendo la próxima semana, el miércoles por Nuestros Hijos TV, el jueves Pregunta a la Paeva y desde luego el próximo viernes todo el análisis y algún invitado especial en su programa Sin Línea. Muy buenas noches, muchísimas gracias.